Bueno, el texto aparece en la pandemia, en un momento en el cual el mundo estaba paralizado. Se nos ocurrió aprovechar ese tiempo para crear. Entonces teníamos una idea de imágenes de un pueblo que se llama La Violeta, en donde, como todo pueblo, hay personajes del pueblo, y es un pueblo que existe, La Violeta, cerca de Ramallo, que solemos frecuentar, donde hay una casa que es de un tío abuelo mío, y solemos ir. Es un pueblo muy chiquito de 6 cuadras por 5, más o menos en dimensiones. Y bueno, como todo pueblo hay estos personajes que siempre son muy interesantes de observar y son muy inspiradores. Y tomando imágenes de ese pueblo y de estos personajes fue que contactamos a Darío como para empezar a cranear una idea de obra en un contexto pandémico y que sea posible de hacer quizás con poca gente, en un espacio chico, donde no haya demasiada puesta en escena, donde los elementos sean los mínimos como para poder contar esta historia. Y a partir de ahí Darío se dio fuego con la idea, dijo, buenísimo, estoy al pedo, estamos como todos pandémicos, y se puso a crear, a construir la dramaturgia, a armar todo el texto. Estábamos... ¿Yo había nacido o no? En ese momento estábamos con una... Me perdí. Yo estaba embarazada, me pasa que él perdió la memoria. Sí, somos pareja en la vida cotidiana y estábamos esperando a nuestra hija, Chabela. Y bueno, la incertidumbre de saber esto, de no saber cómo iba a ser el teatro cuando volvamos a hacer teatro, si es que volvíamos a salir a la calle. Nos surgió esta idea y ahí Darío lo que hizo fue tomar un poco a este personaje de la Mecha, como a nuestra hija, y a él se le había ocurrido la hermosa y delirante idea de que la bebé esté en escena. Entonces cada monólogo está planteado de esta forma, porque mientras yo le daba la teta, él hablaba al público y después yo le daba la nena y hablaba, y bueno, y nos íbamos como intercalando la manera de contar esta historia con una bebé que estaba real. Un delirio era, ¿no? No iba a funcionar jamás eso. Pero bueno, confiamos en que quizás es una buena idea para poder viajar en familia y con la pequeña que vaya creciendo. Bueno, un dato no menor es que Darío vive en Laupuelo, vive en el sur de nuestro país. Entonces empezamos como a ensayar, a probar mecanismos vía Zoom, con ya Chabela nacida, cuando ya se formuló el texto, empezamos a ensayar. Y sucedía esto, ¿no? De que Chabela quería tomar la teta y no quería estar ahí. Y sentía que papá y mamá no estaban conectados con ella, sino que estaban pensando en un texto teatral, y lloraba y ella se iba y nos frustraba mucho. Y yo estaba puérpera. Crear con una persona puérpera no fue en así momento. Encerrados, ¿no? Entonces fue como, creo que esto no va a funcionar. Y empezamos a buscar la manera de resignificar cuando se abrió las posibilidades de moverse un poco más por el país. Darío viajó, estuvo una semana entrenando y trabajando con nosotros, y empezamos a resignificar en la guitarra, en los instrumentos, esta idea de la mecha, de construir poesía con los elementos que había. La sacamos a Chabela de escena, y fue mucho más orgánico lo que empezó a pasar también, a poder enfocarnos más en construir esta poesía de las imágenes que se cuentan, y de esta actuación que es más interna, que no tiene mucha acción y donde lo que prima más es la poesía y ayudar a que el público construya estas imágenes. No, bueno, también cómo surgió la idea de la escenografía que utilizan, digamos, esto de Luz Lima, Luz Alzati. Bueno, la apuesta original era el público en semicírculo, nosotros caminábamos por entre el público y qué sé yo, y convocamos a una escenógrafa y una vestuarista. Darío vive en el sur, y ella propone en uno de los encuentros que se imaginaba como que éramos unos músicos de unplugged. Teníamos nuestra alfombra, como una cosa medio así de hermosa que se le ocurrió a ella, y ahí le vino la imagen de crear un poco un
nosotros no nos íbamos a poder mover porque era muy fuerte lo que pasaba cuando estábamos adentro de la alfombra. Entonces cuando llegamos nosotros al sur con la alfombra, porque fuimos a verlo a Darío dijo, ¿qué es esta alfombra? Es muy linda, pero bueno, entonces ahí a él le vino como esta cosa de la quietud, de que es un poco lo que pasa en el campo, del tiempo, de la imagen del horizonte, de los tiempos y de este recorte de la alfombra. Y volviendo un poco al comienzo de esto de que apareció la pandemia, esta propuesta, era un poco poder hacerla también al aire libre, sin ningún tipo de recursos que no haya, porque no sabíamos si se venía el mundo abajo, entonces Darío dijo, bueno, la vamos a poder hacer en una biblioteca, en un lugar, en un patio, bueno, eso, como la propuesta era que no necesitemos nada y volver un poco a esta cosa como de juglares, de contarle una historia al público y que nosotros podamos hacer todo. Contarla, tocar los instrumentos y que podamos prescindir de los artilugios del teatro. Después cuando vinimos acá y la estrenamos acá hace 2 años, dijimos, bueno, qué linda las luces, vamos a usar, porque las vamos a usar. Entonces bueno, ahí vino el iluminador, hizo toda una apuesta, pero también la hemos hecho en La Pampa, al aire libre, y las gallinas del vecino se metían adentro de los sonidos de la gallina, o sea, bueno, pasan otras cosas y bueno, también eso lo vuelve interesante. Bueno. Por ahí abrir, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo. Sí. Muy buena actuación. No hay sobreactuado, nada, perfecto. Lo felicito. Muchas gracias. Les hago una pregunta. Ahí está, Sí. sí, después Pablo. ¿El director les dio libertad a ustedes de poder, digamos, ustedes se imaginaron ese personaje y el director les dio la libertad de poder, digamos, idear ese personaje o los dirigió? ¿Cómo fue? Bueno, los personajes existen reales en la Violeta, existe el Puki, existe la Bibi trabaja en el campo, el Puki no cuida niños ni niñas, pero bueno, es el borrachín del pueblo, que siempre que vamos lo vemos. Siempre está rodeado de sus perros, le gusta la timba. Y bueno, nosotros traíamos todo eso, pero lo que hizo Darío, que fue bastante interesante para nosotros, porque además nosotros venimos del mundo del clown, de otro tipo de actuación, que nos sirve para poder estar, para poder transmitir todas esas emociones que trae el texto, pero nos hizo como trabajar una actuación mucho más interna y que, como dijo una vez una espectadora que vino, que el texto se mueve en la cabeza del público. Entonces eso hizo que a nosotros nos reduja mucho la actuación y que no vayamos quizás a los estereotipos del campo, ¿no? Digamos, como que él no quería que nosotros hablemos del campo, ¿no? Que una cosa así, y bueno, que sean 2 personas que podrían ser de ahí, de la Violeta, como podrían ser de otro lugar, ¿no? Como poder hacer ese trabajo de superador y universal. Entonces sí, nos fue como acotando mucho y dejando que abramos. También desde los elementos, como en un momento era en vez de un cajón peruano, buscando el universo del folclore argentino, como que habíamos planteado, bueno, un bombo, ¿no? Que sea un cajón, que sea una tabla de estas, que son elementos que no, lo que generan es más teatralidad y corre del estereotipo todo el tiempo, ¿no? Esa lucha por correrse. Y también de empezar a plantear situaciones que suceden como el cookie y estos roles corridos, ¿no? Del hombre que cuida niños en el campo, que es una ficción, digo, pero también empezar a hablar de ciertos tabúes del pueblo desde un lugar más poético. Sí, era más o menos lo mismo que comentó la señora, esto de la creación de los personajes, porque sin caer en el estereotipo del campo, pero que un hombre sea el que cuida a los niños y la mujer es la que trabaje con los animales, entonces como que estaba medio disociado, sí, les había dado libertad para hacer ese
cambio o era una dirección del creador, digamos? No, sí, es una dirección de Darío y también es algo que él quería plantear como una ambigüedad constante en el que no se sabe y no se dice y está bien, no hace falta subrayar nada, digamos, no sabemos bien qué más hay detrás de cada personaje, o sí, pero como no tener que decirlo, sino como actuarlo, digamos, ¿no? Que quede como en ese lugar. Pero sí, Darío hizo un trabajo de esto, de ir hacia lo interno y desde una actuación que a él le viene interesando hace muchos años, que no tiene que ver quizás con el poner el cuerpo en función de la actuación, sino que es justamente crear y utilizar el lenguaje en plan, que es de donde venimos nosotros, para poder llegar al público y traerlo hacia la historia y no nosotros ir a contar la historia, ¿no? Ese fue el trabajo que hicimos. Y llega. Porque mi sentir, lo comparto, desde la simpleza, que no te entretenés en imágenes externas, no queda otra que conectarse con las caras del principio. Ya empieza a mover emoción. Al principio uno entra y los ignora. Por ejemplo, yo después empecé a conectar y me empezó a mover emociones. Después de la simpleza, de no estar muy enfocado, yo llegué a desenfocarme de la campesina, ya estaba viviendo mis historias. Que redonda picada, el maricón, y mechita y todo. No, a mi gusto me mantuve súper atenta además. La expresión física, poco físico, pero mucho físico. La